Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Vamos a comenzar contigo, Virgo. Bueno, mi queridísimo Virgo, pues ya sabes que hoy aquí vamos a hablar un poquito de todo, pero en lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con el trabajo. Virgo, buenas noticias para ti. Avances, Virgo, avances. Los Virgo que no estáis trabajando, buenas noticias de un lugar que ya has hecho una entrevista y triunfo para ti. En un principio, Virgo, los que sí estáis trabajando, te quiero decir que lo que tú o el triunfo que estabas esperando llega. Aunque en un principio te lo ponen como que este cambio para ti sea por un tiempo determinado. Bien, luego se irán viendo las cosas, pero de momento este cambio tan positivo para ti que estabas esperando es por un tiempo determinado. Virgo, que tenéis un negocio. Por mucho que te digan de cómo tú tienes que manejar tu negocio, la última palabra la tienes tú. Y a lo largo del mes de agosto, lo que queda de julio y el mes de agosto, yo te puedo decir, Virgo, que tú vas a tomar decisiones en cuanto a tu negocio. Quizás separes ciertas cosas, sale clarísimamente, Virgo. Vamos a seguir, seguimos con tu economía. Virgo, y tu economía. ¿Por qué sientes que no avanzas en tu economía, Virgo? Sientes que no avanzas. Y deberás de modificar ciertas cosas en los temas económicos, Virgo. No prestes dinero. Cuidado con los préstamos que haces, porque podrías perder la amistad y el dinero. Vamos a seguir, Virgo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Virgo que estáis solteros. Virgo que estáis solteros, ya habéis llegado a la conclusión de algo en tu vida y estás trabajando sobre ello. Y aunque te está costando trabajo, porque veo que te está costando trabajo, estás en un momento de soledad, pero de soledad y curación. Las dos cosas, Virgo. O sea, tú puedes estar necesitando este tiempo para ti, para zanjar muchas cosas que había pendientes. Entonces, estás en ese proceso de zanjar cosas que tenías pendientes. Vamos a seguir, Virgo. Virgo que estáis solteros. Se avecinan ciertos movimientos en cuanto a lo sentimental. Comenzarás comunicaciones con alguien, Virgo, que te van a traer ilusión, pero cuanto a relación estable, todavía no se va a dar. De hecho, te digo, Virgo, que la ilusión en un principio se puede ir de las manos. Entonces yo te diría que si no tienes claro que esta persona quiera una relación estable, te diría, Virgo, intenta por todos los medios no enamorarte. Muy importante. Esta persona está en otro lugar, Virgo. Me sale que está en otro lugar, pero en ningún momento yo veo a esta persona que se plantee una relación estable, una relación que quizás sea lo que tú estés buscando en ese momento. En ese momento, en el momento que te enamoras y que sientes algo por una persona, es el momento en el que te planteas algo más. Eso es así. Entonces, Virgo, esta relación se podría ver parada, pero luego continuaría. O sea, dicen las cartas que aunque se pare en un principio, en cierto modo se reanudaría después. ¿Bien? ¿Es la persona, relación o amistad, como lo quieras llamar? ¿Es la persona definitiva en tu vida? No, Virgo, no. No, porque es una persona muy inestable y en esas comunicaciones veo una persona inestable y que no terminaría nunca de dejarte claro qué es lo que sois. Entonces, no es la persona importante en tu vida, pero sí es una persona con la cual algo debes de aprender. ¿Bien?
¿Qué podría estancar en el tiempo esta relación? ¿Qué es lo que podría estancarte en esta relación, mejor dicho? Pues podría estancarte en esta relación posibles embarazos. Así que yo te diría que cuidado, que mucho cuidado. ¿Bien? Porque realmente no es la persona definitiva en tu vida. Vamos a seguir. Vamos a seguir, Virgo. Vamos a seguir con estas. Virgo, que estáis solteros, estás haciendo ese cambio de energía, aquí sale clarísimamente que la persona de tu destino realmente todavía no ha llegado, que primero tienes que vivir esta otra historia para poder llegar a esa persona importante. Virgo, para poder llegar a esa persona importante. Vamos a continuar, mi queridísimo Virgo. Vamos a ver qué más información podemos tener. Confirman que son comunicaciones, o sea que entiendo que es una persona que está en otro lugar, Virgo. Se te puede hacer un poquito en un principio complicado el tema de la distancia. Pero claro, como dicen las cartas, es que tampoco es la persona de tu vida. Entonces, lo que sí te recomiendan clarísimamente, aunque tú lo veas en un principio como la persona de tu vida, es que intentes no enamorarte. Por distancia, porque no se plantea otras cosas, porque tú en un futuro podrías cambiar de opinión perfectamente y no verla como la persona de tu vida. Así que Virgo, antes de que llegue la persona importante, tienes que pasar, parece ser, por esta experiencia. Vamos a seguir, seguimos, Virgo solteros. No te me vayas porque ya sabes que te tengo que dar un mensaje especial relacionado con el amor. Vamos a seguir ahora sí con los Virgo que estáis casados, los que estáis en convivencia, y los Virgo que estáis de novios. Necesitamos un cambio, o hemos estado necesitando un cambio, yo creo que hemos necesitado un cambio, porque uno de los dos tenía demasiado, o que no había terminado de zanjar historia del pasado, o con un cierto apego al pasado, ¿no? Entonces, aquí lo que hay es un movimiento, es una transformación. Hay muchas posibilidades para la relación y se va madurando, o sea, va a madurar esta persona, sí va a madurar. ¿Qué pasa? Que va a su ritmo, más bien despacio. Vamos a ver qué más, Virgo. Vamos a ver qué más. Virgo, casados en convivencia y novios. Hay uno de los dos que no supera una situación de su vida, ¿vale? Una situación, sí, como una situación en su vida. Entonces veo a uno de los dos como un poco triste. Las comunicaciones van avanzando de manera lenta. Virgo, tú tienes la sensación de algo que hay oculto con una persona en concreto, pero esta persona está alejada de vosotros, o sea, alejada totalmente. Esta persona no está en vuestra vida. Pero que sí dicen las cartas que como que han necesitado saber algo en concreto que lo relaciona con esta persona, Virgo. Posibilidad de volver a hábitos o a ciertas cositas del pasado, dicen las cartas que ahora mismo no, que no hay posibilidad ahora mismo, que ahora mismo estamos en proceso de arreglar la relación, en proceso de arreglar o se está arreglando la relación, y que no pensemos ni por un momento de volver a una situación del pasado, que eso no puede ser. O sea, lo que dicen las cartas es que no puede ser, ni se va a dar ni puede ser. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Virgo.
Hay cosas ocultas aquí, relacionadas con lo económico. Te digo que sí, con lo económico y con lo familiar. Y posiblemente estas cosas ocultas, si no se arreglan, traigan males mayores. Pero esto tiene que venir más adelante. Males mayores con temas económicos. Pero esto saldrá más adelante, Virgo. Si te lo digo, si tú ahora mismo te pones a investigar qué es lo que hay oculto, lo que no hay oculto, no vas a sacar nada en concreto. Pero lo que hay oculto, yo no te puedo hablar de terceras personas, te puedo hablar que está muy relacionado con lo económico, Virgo. ¿Bien? ¡Epa! Uno de los dos cuestiona al otro bastante. Lo cuestiona bastante con relación con la economía, sale clarísimamente. Pero aquí todo, dicen las cartas, todo se va, entre vosotros las cosas se van a solucionar y se van a dar pasos importantes. Porque uno de los dos necesita sosegarse, tranquilizarse y dar los pasos teniéndolos claros. Muy importante, teniéndolos claros. Vamos a ver qué más. Virgo, casados, en convivencia y novios. Los que estáis de novios, posibles embarazos, y a raíz de ese embarazo es formalizar la relación, así lo dicen las cartas. Pero los que estáis de novios, cuando llega la noticia de embarazo, también hay que cortar con otras cosas, y así lo dicen. Pueden ser personas o pueden ser otras situaciones. Cambios rotundos con ese embarazo, independientemente que ya sabemos que un embarazo y un hijo trae un cambio a nuestra vida, no es un cambio más allá. Bien, Virgo, vamos a seguir, mi queridísimo Virgo, con tu mensaje especial del amor. Mira la tranquilidad que puedes tener de cara a futuro. No mires lo que pase ahora. No te centres en un pequeño error o en errores, porque errores los puedes cometer tú también. Así que no te centres en un error, céntrate en lo que viene de cara a futuro, Virgo. Vamos a seguir, Virgo, no te me vayas porque te voy a dar otro mensaje especial. Vamos a seguir con la salud. Virgo, en tu salud los huesos te los tienes que cuidar, huesos y articulaciones, muy importante, Virgo, cuídate mucho. Vamos a seguir, Virgo, como tú ya sabes, siempre te digo que no soy médico, esto te lo tiene que decir un médico. Vamos con tu mensaje general, ¿bien? Se avecinan cuestiones en tu vida en los que te puedes ver entre la espada y la pared. Eso sale muy marcado. Y te puedes ver entre la espada y la pared con cuestiones familiares, o sea, con personas que hay lazos de sangre. Cuando pase esto, cuando esto suceda, tienes que intentar mantener la calma y buscar la mejor solución, pero mirando de cara a futuro, muy importante. Porque si tú estallas a la primera, es como si te crearas un enemigo. Bien, es lo que están diciendo. Es como si te crearas un enemigo contigo mismo. Sale claro porque luego te sentirías mal, Virgo. Te quiero dar un número, Virgo. Te voy a dar el número 3 para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje espiritual súper precioso para ti, Virgo. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.